Bueno, continuando con los temas, ustedes ya vieron también en los capítulos anteriores conceptos que vamos a aplicar en esta bolilla. Ustedes analizaron y comprendieron los conceptos de pretensión, de acción y demanda. También vimos los temas vinculados a qué deberíamos conceptualizar como actos procesales. Nosotros ahora nos vamos a detener, cuando ustedes estudien este capítulo, a un acto procesal específico, que es aquel que denominamos demanda. La demanda es un acto procesal por excelencia y es un acto procesal en donde tiene como finalidad iniciar un proceso. La demanda es un acto procesal de inicio de un proceso judicial. Es un acto, como yo les decía, de inicio. Es tal vez uno de los actos más importantes que tiene el desarrollo del proceso, porque además de esa finalidad de poner en funcionamiento, de dar inicio a un proceso, la demanda en nuestro sistema va a comprender o tener la pretensión, aquella declaración de voluntad petitoria que habíamos visto, va a estar expuesta por el actor en la demanda. Actor, recuerden, era la persona que daba inicio a un proceso con la demanda y que se enfrentaba a otra parte de aquel conflicto que tenía, que recibe en el proceso el nombre de demandado. Pero la demanda es uno de los actos más importantes porque van a ver, aparte de los efectos que ustedes tienen descritos ahí, la demanda va a servir de marco en donde el actor va a incorporar cuál es el objeto de su pretensión, el objeto mediato, el objeto inmediato también, va a describir los hechos, la causa de la pretensión. Esos hechos van a ser sobre los cuales se va a tener que expedir el demandado. Sobre esos hechos van a ser sobre los cuales se van a tener que producir la prueba en el proceso, si es que son hechos que van a ser desconocidos, y van a ser esos hechos, ese sustento fáctico sobre los cuales se va a tener que pronunciar el juez en el dictado de la sentencia. Por eso yo les decía que es uno de los actos más importantes del proceso porque delimita un marco de discusión a través de los elementos que la integran. Ahora bien, ¿cómo es este acto procesal de la demanda? Ustedes, cuando lo estudien como acto de inicio de los procesos de conocimiento, en estos casos que estamos viendo, van a ver que en materia de requisitos van a encontrar clasificados en dos grupos. En requisitos de admisibilidad, aquellos que van a servir para que podamos o nos posibilite luego de habilitado el proceso, realizar ese proceso para llegar a un pronunciamiento de fondo. Son requisitos formales. Y después los requisitos de fundabilidad, que no solo requisitos que van a permitir el dictado y que se van a analizar al momento de pronunciarse la sentencia. O sea, hay unos requisitos de admisibilidad que nos van a permitir iniciar el proceso y requisitos de fundabilidad que nos van a permitir un resultado, una sentencia, un pronunciamiento final sobre los determinados elementos que van a ser introducidos al proceso. A su vez van a encontrar descritos en los libros los requisitos generales como todo acto procesal,
aquellos que vieron requisitos de forma, básicos de todo acto procesal, pero la ley se encarga de establecer una serie de requisitos propios de una demanda. Además de cumplir con aquellos requisitos, hay que cumplir con determinados requisitos específicos de la demanda. Y así van a encontrar ustedes en los códigos procesales un catálogo de requisitos. Por ejemplo, uno de ellos, el primero que menciona las leyes procesales, está vinculado a la individualización del actor. El actor quien inicia la demanda se tendrá que individualizar con nombre y apellido, tendrá que denunciar también su domicilio real, va a tener que cumplir con aquellos otros de los requisitos que vimos, que era la constitución de un domicilio procesal, ya sea físico o electrónico, en los sistemas que ya lo contemplan. A su vez, el actor va a tener que individualizarse cómo comparece a este proceso. Recuerden que también estudiamos que podía comparecer el actor por propio derecho o lo podía hacer por un representante voluntario, las personas que tienen capacidad procesal. Aquellas personas que carecían de esa capacidad procesal lo tenían que hacer a través de un representante legal o forzoso. Por ejemplo, los menores o las personas que no tienen capacidad para estar en un proceso. A su vez, también podía darse el caso de las personas de existencia ideal, que lo hacen a través de su representante. Y también puede ser que las personas que tienen capacidad utilicen la figura de la representación voluntaria, lo que vimos cuando había la posibilidad de otorgar mandato a determinados profesionales, los abogados. Eso implica todos esos requisitos de presentación e individualización del actor están en una demanda. ¿Quién es el actor? ¿Cómo viene? Si viene por su propio derecho, si viene por representante, y todo eso a su vez tiene que ser acreditado en el caso de utilizarse alguna de las figuras del representante. Igual tiene que suceder en algunos aspectos de la individualización del demandado. Yo tengo que individualizar contra quién ejerzo la pretensión que estoy trayendo en la demanda, contra quién voy a interponer esa demanda, tengo que individualizar si es una persona física, si es una persona existencial, tengo que individualizar el domicilio real de esa persona, porque ¿qué importancia tiene este domicilio real? Ese domicilio real va a tener importancia porque va a ser en ese lugar donde yo voy a notificar esa demanda. El juez va a ordenar un traslado para que se haga saber esa demanda y ese traslado se va a notificar a través del sistema de notificación por cédula y que va a ir a ese domicilio. Van a ver que hay una particularidad muy especial en cuanto a la notificación del traslado de la demanda. Ya se los menciono, pero se llama un sistema de notificación eventual de doble concurrencia. Pero lo explicamos en unos minutos más adelante. La ley también me va a exigir, haciendo mención a el objeto mediato de la pretensión, lo que se llama como la cosa demandada, qué es lo que el actor está pretendiendo con esa demanda. Si lo que pretende es la entrega de una suma de dinero, si lo que pretende es la declaración de certeza en el derecho, si lo que pretende es la entrega de una cosa, lo que se denomina como el objeto mediato de la pretensión. Y eso tiene que describirlo y reclamarlo el actor en la demanda. También vinculado a esto hay dos incisos que ustedes van a encontrar en cuanto al valor económico. Si es un proceso que tiene cuantía económica, cuánto es la suma de dinero que se está reclamando en la demanda. Y en algunos supuestos van a contemplar también la situación que no se pueda establecer ese monto dinerario y tenga que establecerse las pautas de cómo se podría determinar ese monto y las circunstancias por las cuales el actor no tiene todavía los elementos para poder cuantificar su pretensión. También van a encontrar otro presupuesto, otros requisitos que está vinculado a los hechos en que se funda la pretensión. Esto le mencioné hace un ratito también, que el actor debe describir los hechos en base a los cuales está reclamando.
Esa de la descripción de los hechos es importante porque sobre esos hechos se va a pronunciar el demandado en su contestación. Sobre esos hechos se va a producir la prueba y sobre esos hechos se va a pronunciar el juez en la sentencia. También van a encontrar que la parte actora puede hacer una mención o explicación del derecho en que funda su reclamo. En estos casos la ley no es tan exigente, dice que mencionar el derecho, incluso dice que lo puede hacer de una forma sucinta. Esto porque recuerden ustedes una de las reglas o principios, para otros que lo denominan así, que vieron más adelante, al principio de la materia, mejor dicho, es la regla del principio de iura novit curia. El juez conoce el derecho y va a aplicar al derecho el que corresponda a esa decisión, sin perjuicio que no sea el invocado por las partes. Esto es diferente a los hechos. El juez no se puede apartar de los hechos que han aportado las partes. Se va a limitar a esos hechos aportados. En el cambio, en el derecho es él que va a aportar el derecho concreto. Todos estos requisitos las leyes se encargan minuciosamente de detallarlos y ustedes tienen que tenerlos en cuenta porque para que esa pretensión pase el filtro de los requisitos de admisibilidad y después de los requisitos de fundabilidad hace que el actor cumpla o no mejor esa demanda. Con la demanda, en esto sí me quiero detener y que presten ustedes atención a un tema importante. Con la demanda de un proceso de conocimiento debe acompañarse la prueba documental o los instrumentos, los documentos que tenga el actor. ¿Por qué es importante? Porque esta es la instancia normal de incorporación de esta prueba. Si ustedes no incorporan la prueba documental con la demanda, van a perder después la posibilidad de hacerla. Y la prueba documental es una prueba que después van a ver en la policía más adelante, tiene una importancia relevante en la decisión y en la valoración en la sentencia. Tanto en el proceso, en todos los procesos de conocimiento que tengan, los procesos ordinarios, sumarísimos y eventualmente los sumarísimos, de cualquiera de los códigos que van a manejar, toda la prueba documental debe acompañarse con la demanda. El resto de la prueba va a depender del tipo de proceso. Vamos a ver que en el proceso de conocimiento, el resto de la prueba, ¿a qué me refiero? Prueba testimonial, absolución de posiciones, prueba pericial, prueba informativa, va a haber una instancia posterior para ofrecerla. En cambio, la documental no, es con la demanda. En el proceso sumarísimo van a ver que toda la prueba, no solo la documental, sino que también el resto de la prueba, la que hacíamos mención, testimonial, confesional, informativa, pericial, va a ir con la demanda. Pero la documental, en todos los tipos de procesos de conocimiento, la oportunidad para hacerlo es con la demanda. Lo mismo va a tener cuando veamos en la policía de contestación de la demanda. O sea que el actor debe acompañar toda la prueba documental que tenga en su poder. Y si no la tiene en su poder, tiene que mencionar dónde se encuentra. Si está en algún archivo, si está en poder de terceros, si está en poder de la propia contraparte, de la futura contraparte. No puede dejar de manifestarlo y detallar la prueba documental que no tenga en su poder y que después pretende incorporar. Porque si no lo hace, si no detalla la demanda esa prueba en poder de un tercero o de la parte contraria o en otro lugar, no la va a poder incorporar. O sea que la que tiene, la prueba documental que tiene, la menciona y la trae. La que no tiene, la tiene que mencionar para poder después traerla. Eso es el momento normal de acompañar la prueba documental. Pero puede suceder también que la prueba deba
acompañarse, la prueba documental pueda introducirse en los procesos en algún otro momento. Hay algunas excepciones a esa situación. ¿Cuáles son? Van a ver básicamente las siguientes. Una de ellas es que la prueba documental aparezca durante el desarrollo del proceso, lo que se conoce como prueba documental de fecha posterior a la interposición de la demanda o de la contestación de la demanda para el actor, o documentos que se toma conocimiento de la existencia con posterioridad a esos momentos, a la interposición de la demanda o a la contestación de la demanda, pero que ya existían, pero que las partes no sabían de su existencia. Eso es una excepción a la regla que mencionamos de prueba documental. Esa prueba que es de fecha posterior o que es de fecha anterior pero desconocida a los momentos de la contestación o de la interposición de la demanda, se van a poder incorporar en el proceso en forma excepcional y se van a poder incorporar hasta la finalización casi del proceso, hasta un momento que el proceso, el juez dicta una providencia que se denomina llamamiento de autos para sentencia. Después lo van a ver ustedes cuando estudiemos el desarrollo completo del proceso. Acá sí es un momento final. Obviamente que hay que, la parte, esa prueba documental que se incorpora, hay que hacérsela saber a la parte contraria. Ese hecho de saber se hace a través de las leyes procesales, hablan de traslados o vistas, para que se pronuncie sobre la existencia de esos documentos. Otra oportunidad de acompañarse prueba documental es con motivo de hechos que no fueron considerados en la demanda o en la reconvención. Después van a ver, ustedes ya saben que es una reconvención, lo vamos a estudiar, que fueron incorporados por el demandado al contestar la demanda o por el reconvenido al contestar la reconvención. O sea, el que trae los hechos es el demandado, no el actor. Por lo tanto, el actor, con respecto a esos hechos, no había traído, en su caso, prueba documental. Si es el demandado el que incorpora hechos que no fueron considerados por el actor en su demanda, obviamente el actor, al tomar conocimiento de esos hechos que él no tuvo en cuenta, que los trae ahora el demandado, puede incorporar prueba documental. Esta es la segunda excepción, digamos, a aquella regla general de la incorporación de la prueba documental con la demanda. Y otra situación que puede darse es con respecto a que en el proceso ingresen hechos nuevos. Yo les decía hace un ratito que los hechos hay que explicarlos en la demanda, se incorporan en la demanda. Pero puede suceder que después de la demanda acontezcan hechos que están vinculados a la pretensión que se ejerció, que suceden posterior a la interposición de la demanda. Si aparecen estos hechos y se incorporan hechos, puede suceder que también se pueda incorporar prueba documental vinculado a esos hechos. Entonces, esto es reglas que ustedes tienen que comprender y pido que le presten atención cuando lo estudien, que son el momento normal de incorporar prueba documental y cuáles son las excepciones para la incorporación de la prueba documental. Después, la demanda produce determinados efectos, ya los van a tener explicados ahí en el material que aporté a la PEDCO, así que no me voy a detener en esas circunstancias. Simplemente para terminar este tema, esta guía de estudio, después que está interpuesta la demanda, que pasa al filtro del control de admisibilidad de los requisitos, puede suceder que el juez, dentro de las facultades ordenatorias, le exija cumplir con alguno de los requisitos que no se hicieron,
Una vez que ya está la demanda interpuesta, el juez va a dictar una providencia, que es un traslado. Ya vieron ustedes lo que era traslado en las orillas anteriores, que es una providencia en donde el juez va a poner en conocimiento del demandado esa demanda que se ejerció. Ese traslado se va a instrumentar a través de mecanismos para que el demandado pueda acceder a esa demanda. Eso lo van a encontrar ustedes descrito en el material como citación del demandado. El traslado de la demanda en nuestro sistema implica o da origen a la carga de comparecer, que debe presentarse el demandado al proceso, y a la carga de contestar la demanda. Recuerden que esto es una carga, no es una obligación, por lo tanto no se puede exigir su cumplimiento forzado. El demandado elegirá si comparece, puede comparecer solamente. Si no comparece, puede dar origen después a una situación que se va a denominar como rebeldía eventualmente, o queda como incompareciente. Y si comparece, también podrá o no contestar la demanda. También es una carga, no es una obligación. Tendrá efectos si no contesta la demanda, que lo vamos a ver en el capítulo correspondiente a los efectos por la incontestación de la demanda. ¿Cómo se hace la citación? Puede darse diferentes circunstancias. En principio, ese traslado que hace el juez va a establecer un plazo para contestar la demanda. Ese plazo, en el caso de los procesos de conocimiento ordinario, es de 15 días. Y en el plazo para un proceso de conocimiento sumarísimo es de 5 días. Recuerden que esto es un plazo procesal, se computan por días hábiles, se computan después del acto que se produzca la notificación y empiezan a iniciarse su cómputo el siguiente día hábil a la notificación. El plazo para contestar la demanda puede extenderse, generalmente se extiende por razón de la distancia. No es lo mismo una persona que tenga que contestar la demanda y que vive en el lugar donde tramita el proceso, aquel que vive en otra ciudad o en otra provincia, en otro lugar del país. Las normas procesales reglamentan la forma como se va a extender ese plazo. General, la normativa puede ser un plazo para cada 100 días o fracción que no baje de 50 o un día más por cada 200 kilómetros, dependerá de la normativa. En Río Negro es un día cada 100 kilómetros o fracción que no baje de 50. Se va agregando cada 100 kilómetros un día en el plazo para contestar la demanda. Puede utilizarse el plazo de gracia que habíamos estudiado también, aquellas 2 primeras horas del vencimiento del último día, o sea, al día siguiente al vencimiento del plazo, día hábil, las 2 primeras horas del día hábil. También van a ver que hay normativas específicas para cuando el demandado es el Estado nacional o el Estado provincial u organismos. En esos casos los plazos generalmente se extienden. Por ejemplo, en el sumario, en el ordinario, en el Código de Río Negro, cuando es el Estado provincial, se extiende a 30 días. En el sumarísimo el plazo pasa a ser de 15 días. Y también van a encontrar ya explicadas algunas particularidades que tiene Río Negro, por ejemplo, para la notificación de la demanda, cómo se tiene que hacer, a quién se tiene que hacer cuando se demanda al Estado provincial y a los organismos. Si el demandado tiene domicilio cierto, en cuanto a la forma de citación, si el demandado tiene un domicilio cierto y está dentro de la jurisdicción del juzgado, se hace a través de lo que se denomina la cédula de notificación. La cédula de notificación, aquel mecanismo que ustedes vieron, que implica que le va a llegar ese documento a su domicilio, en donde se le hace saber que se ha interpuesto una demanda, que se ha corrido traslado de esa demanda, que tiene un plazo para comparecer y para contestar, y en el cual se le entregan copias del texto de la demanda y copia de toda la documentación
que fue acompañado con esa demanda. Esta demanda, la notificación de la demanda tiene una particularidad, yo les había dicho, porque se trata de lograr que efectivamente la reciba el demandado. Si van al domicilio del demandado y se constata que ese es el domicilio, pero que físicamente el demandado no se encuentra porque se ausentó, se fue, está en otro lugar, está trabajando, se le va a dejar un aviso en ese domicilio de que al día siguiente se va a volver para la notificación. La idea es que al día siguiente el demandado la reciba a esa notificación. Si al día siguiente ya hecho el aviso va a entregarse la cédula nuevamente a través de una persona que se denomina oficiales notificadores, y el demandado no está, volvió a ausentarse, pero se constató que ese es el domicilio, ahí sí se le va a entregar a cualquier persona del domicilio, o eventualmente, si no hay ninguna persona, se le va a dejar en la puerta o en el buzón de entrada de su domicilio. Esta es una forma de notificación de doble concurrencia solamente prevista para la contestación de la demanda, para la notificación del traslado de la demanda. Van a ver que después hay en los procesos de ejecución otra situación muy parecida, pero son excepcionales estas dobles concurrencias. Si el domicilio del demandado está fuera de la jurisdicción, en el caso, por ejemplo, en otra provincia, se va a hacer a través de algo que ustedes ya vieron también en el sistema de notificaciones, de comunicaciones, a través de lo que se denomina una ley convenio nacional, que es la ley 22.172, y se hace a través de un acto que es también una cédula de notificación que se va a remitir al domicilio de esa persona. Si es en el extranjero, es el único supuesto en donde se va a hacer a través de un exhorto diplomático. Ahora bien, si yo no tengo, si desconozco el domicilio del demandado o es un demandado incierto, la forma que contempla las leyes procesales para la notificación de la demanda es a través de edictos. Edictos que se van a publicar en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación del domicilio donde podría ubicarse el demandado o eventualmente en donde tramita el proceso, si es que no se sabe dónde podría estar el demandado, se hace a través de edictos. En estos van a tener que tener en cuenta una particularidad. El edicto tiene como finalidad hacer saber la existencia del proceso y emplazar al demandado para que comparezca. Esa es la finalidad del edicto, hacer saber del proceso y un emplazamiento para que comparezca el demandado, para que se presente en el proceso y diga acá estoy y denuncie su domicilio. Después que comparece en estos supuestos, recién ahí se le da el traslado de la demanda para contestar. La citación para edicto no implica, como la notificación por cédula, la carga de comparecer y contestar, sino que solamente la carga de comparecer. Una vez que compareció, se da traslado a la demanda. ¿Qué pasa si no comparece? Esa citación por edictos va a llevar un apercibimiento, que si la persona no comparece, se le va a designar un defensor oficial, un defensor general, puesto por el Estado, que hace las veces lo denomina como defensor de ausentes, que es el que lo va a representar en ese juicio. Recién cuando se haga efectivo el apercibimiento y se designe al defensor que lo va a representar, ahí se le va a correr traslado de la demanda al defensor de ausentes. Ahora bien, el defensor de ausentes desconoce totalmente la participación en los hechos de su cliente, porque ni siquiera tiene relación con él. Ahí aparece una figura de contestación de la demanda, que lo van a ver en la bolilla de contestación, que se llama responde en expectativa.
que va a responder en expectativa a la prueba que se vaya a producir. Estas son las formas o las variantes que se pueden dar de la citación del demandado. Demandado conocido, demandado con domicilio conocido, cédula de notificación, demandado con domicilio incierto o demandado desconocido a través de la citación por edictos. Bueno, con estos dos videos yo traté de resaltarles los aspectos más importantes que van a tener en la bolilla y que ustedes después podrán ampliar, y así está efectuado en estos materiales, en estos dos documentos de trabajo que ustedes tienen incorporados a la PEDCO. Bueno, muchas gracias y nos veremos en los próximos videos o en las clases. Hasta luego.